Acompáñeme entonces a Juan 12, vamos a ver versículo 20 al 26. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estaban en la fiesta de las Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, mire el verbo que usa Juan ahí, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, no sabemos por qué se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo. Cuando él decía eso, hermano, es que iba a decir algo increíble que tenía que decir. No me lo van a creer, es como decir un hebreísmo, no me lo van a creer. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra. Espíritu Santo, tú sabes que somos débiles, somos hombres pobres, débiles. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a exponer a Cristo. Nos ayudes a predicar la gloria, la majestad, la grandeza, la hermosura de nuestro Señor Jesús. Sé que mis palabras quedan cortas, pero sabemos de que el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, nos ayuda a entenderla y nos ayuda a predicarla. Pedimos, Espíritu Santo, que tú llenes nuestras vidas de esta palabra viva que vamos a leer hoy. Que ilumines nuestra mente para no salir de aquí iguales y que nos ayudes a ponerla en obra. Quita toda piedra de tropiezo y manifiéstate en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quería enseñarles una foto, pero no la pude poner acá, así que pueden voltear para allá. Esa es una iglesia que estaba en Los Ángeles, y no sé si pueden ver qué tan grande está. Esa iglesia se llama La Puerta Abierta. Ya pueden voltear. Solo quería ilustrarles el escenario. Cuando la histórica iglesia llamada Puerta Abierta estaba en el centro de Los Ángeles, escuché que si tú te parabas detrás de ese púlpito que ustedes vieron, no podías creer la grandeza que se miraba. Tenía un primer piso bien grande, tenía 2 pisos para arriba. Era enorme el auditorio y quedabas asombrado del tamaño. Dicen que al pararse ahí daba una sensación de importancia y autoridad, solo de ver la gran multitud que se había reunido para escuchar al predicador dar su sermón. Y creo que esa sensación, escucha, era motivo para inflar el ego de cualquiera que estuviera ahí predicando. Pero antes que se le subieran los humos, dicen en mi país, ahí en el púlpito había una pequeña placa que decía: Señor, queremos ver a Jesús, que es nuestro versículo de hoy, Juan 12, 21. En otras palabras, no hemos venido a verte a ti, ni hemos venido a oír tu elocuencia y cómo predicas. Queremos ver a Jesús. Así que todos nos hemos reunido
porque queremos ver a Jesús, ¿sí o no? Esa es nuestra meta. Esas palabras son apropiadas para cualquier pastor que se sube a una tarima o a un púlpito, para que no piense que lo llegaron a ver a él, sino que toda la gente se junta porque queremos ver a Jesús a través de su palabra, ¿sí o no? Y por otro lado, esas deberían de ser las motivaciones de cualquiera de ustedes de ir a la iglesia los domingos o venir al estudio bíblico los viernes. Queremos ver a Jesús a través de su palabra. No queremos oír tus fábulas, cuentos o estrategias o ¿qué más? O los shows o el entretenimiento. Queremos ver a Jesús por medio de su palabra. Queremos conocerlo más. Queremos más de Él y menos de ti. ¿Verdad? Eso es lo que queremos. Hoy en día vemos que la gente va a las iglesias por ir a ver al pastor, o por ir a ver quién va a cantar, o quién va a predicar, y se nos olvida que nosotros debemos ir a la iglesia porque queremos conocer más a Jesús. ¿Y saben por qué? Usualmente la gente va a las iglesias a ver a su pastor, porque el pastor habla de todo menos de la Biblia. Y entonces nos damos cuenta que la gente quiere ser más como su pastor. ¿Por qué? Porque él es querido por todos, es exitoso, es próspero y es popular. Entonces la gente va por ver al pastor y no van por ir a ver a Jesús. Porque ¿quién quiere imitar a Jesús? Jesús dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo, yo no tengo ni una almohada donde recostar mi cabeza. Jesús dijo, muere a ti mismo y sígueme. Jesús dijo, sé honesto, sé un hombre de una sola mujer, sé piadoso, sé misericordioso. ¿Y quién quiere ser así hoy en día? Entonces, asegúrate que cuando tú vayas a la iglesia, tú vayas con una motivación correcta. Y es ir a ver a Jesús por medio de la exposición bíblica. Ahora quiero hablarles un poco del contexto teológico, y histórico y cultural de lo que vamos a hablar hoy. Pablo dice en Romanos que fue a los judíos que se les dio los convenios, se le dieron las promesas, los profetas, se le dieron las escrituras y se les dio el Mesías. Ellos tenían el gran propósito de darle a conocer al mundo las maravillas y las grandezas de Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ellos se negaron a hacerlo. ¿Recuerdan a Jonás? Lo mandaron a evangelizar toda una nación y él se enojó. Y en vez de ir a Nínive se fue a otro lado. A ellos les costaba evangelizar porque era una nación egocéntrica. Nosotros somos el pueblo de Dios y entonces desobedecieron a Dios. Siempre Dios había tenido en mente evangelizar al mundo entero. ¿Recuerdan la promesa de Abraham? Por medio de ti serán benditas todas las familias. Entonces Dios siempre había tenido en mente bendecir no solo a los judíos, sino a los gentiles y a nosotros. Los judíos tenían el privilegio de evangelizar al mundo, pero ellos se rebelaron contra Dios y se negaron a hacerlo. Ellos rechazaron a Dios y el verdadero camino a la salvación que Él les proveía. Pero ellos crearon su propio sistema de obras, de la religiosidad, para ganar su entrada al cielo. Unos de ellos decían, pero es que somos descendientes de Abraham, entonces ya nos ganamos el cielo. Ya tenemos entrada VIP. Y de ahí decían, pero nosotros diezmamos, nosotros hacemos oraciones 3 veces al día, entonces ya la hicimos. No hay necesidad de seguir a Cristo. Así que Dios tiene un plan. Se hace carne por medio del Hijo y viene a confrontar a su pueblo para que ellos se arrepintieran y lo aceptaran como su Señor, como su Salvador, como el Mesías que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y ellos se negaron. Es como, pensé en una ilustración ahora, es como que tú les estés hablando a un hormiguero, a un montón de hormiguitas, y le estés diciendo, ¡hey, hagan caso, métanse al
al hormiguero. Y todas andan ahí haciendo sus rollos, porque no entienden tu lenguaje. Entonces tú te tengas que hacer hormiga para ir a pasarles el mensaje. Y es una ilustración muy infantil, pero es algo de lo que Dios hizo. Dios nos hablaba, no hacíamos caso, entonces Él dijo, me voy a hacer uno de ellos. Me voy a hacer parte de la creación para ir a hablarles el plan de salvación y tal vez así me van a escuchar. Entonces Jesús llega y por 3 años Él les habla del reino de los cielos. Por 3 años Él empieza a decirles lo que tenían que hacer. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos se negaron a hacerlo. Entonces Jesús les mostró el reino por medio de milagros y prodigios y resucitando muertos. Y Él les decía, si no me creen a mí, ¿quién soy yo? Crean mis obras. Y ni aún así lo creyeron. Él entonces resucita a un muerto bien muerto. Y aún así todavía no le creen. Ahora, para cuando llega Jesús, para el final del ministerio de Jesús, como lo estamos viendo ahorita, Él les había predicado a miles y miles de judíos. Y el resultado de sus predicaciones, milagros, liberaciones, resucitar muertos, fueron, escucha, 120 creyentes en Jerusalén y 500 en Judea. Eso te da 620 creyentes en Jesús. Dios mismo se hace carne, viene a predicarles y solo vemos 620 que le creyeron. Siempre el cristianismo ha sido una minoría, siempre, toda la historia. Ahora lo que vamos a ver ahora es una transición divina. Y aquí vemos una transición radical de judíos a gentiles, y eso es lo que quiero que veamos ahora. Aunque hubieron muchos judíos que sí se convirtieron, nos dice el día de Pentecostés hubieron 3,000 creyentes. En los primeros capítulos de Hechos, mientras la iglesia crecía, hubieron otros cuantos miles de judíos que se convirtieron. Pero Dios siempre tuvo al mundo en mente. Él quería extender su evangelio al mundo. Como dice el doctor John MacArthur, toda la semana de esa Pascua estuvo llena de transiciones. ¿Recuerdan? De Hosana a crucifícanlo. De rey a un maldito. De una corona de oro a una corona de espinos. De un cetro a una vara. De una túnica real a una túnica rota y teñida. De honrarlo a escupirlo. Y de levantarlo en un trono a levantarlo en una cruz. Y de exaltarlo como rey, crucificarlo como un ladrón. Entonces, la gran transición que quiero que veamos nosotros es cómo pasó de los judíos a los gentiles. El rechazo de un pueblo viene siendo la bendición de otro pueblo. Y para nosotros fue la mejor noticia que pudiéramos haber recibido. Ahí empezamos a ser un pueblo de Dios. Ahí empezamos a ser hijos de Dios, aquel que le aceptara como Señor y Salvador. Ahí empezamos nosotros a evangelizar al Cristo que los judíos no quisieron evangelizar. Aquí están los primeros frutos de la iglesia, como dijimos la semana pasada, y ahí creo que nos quedamos. Aquí tenemos un día nuevo y un nuevo amanecer de una nueva era. Los gentiles buscando a Jesús. Así que acompáñenme, vamos a leer los primeros 2 versículos, versículo 20 y 21. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Y mira el verbo que usa Juan. ¿Qué dice? Le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Cuando yo leo, tengo que hacer pausas en todos lados y rayar mi Biblia y hacer circular esa palabra y hacer un
signo de pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y me fui a la raíz del griego. La palabra es erotao. Quiere decir le rogaron. O sea, no tomaron un no como una respuesta. No se quedaron ahí de brazos cruzados, siguieron insistiendo, por favor, tráenos a Jesús, queremos ver a Jesús. No dice ahí, pero ni 5 ni 20 nos iban a detener a estos griegos. La palabra erotao quiere decir que le rogaron hasta que consiguieron lo que buscaban. Ahora, ¿por qué ellos no podían ir a buscar a Jesús por su cuenta? En el área del templo había un patio, una corte para los gentiles que estaba en el exterior del templo. Y a los gentiles no se les permitía entrar más allá del patio exterior. Podemos entonces razonar que Jesús estaba en el patio interior del templo y los gentiles pedían que alguien lo fuera a llamar adentro. Algo les había llamado la atención de este hombre, de Jesús. Desesperadamente querían una cita con Jesús. Aquí hay unos gentiles que estaban ansiosos en tener una entrevista con él. Esta es una indicación del despertar de la conciencia de los gentiles por un hombre que su pueblo mismo había rechazado, y ahora ellos tienen una conciencia despierta y una sed y un hambre de conocer a este hombre. Jesús se convertiría en el deseo de todo el mundo para ser su Salvador. El mundo está comenzando a ir tras él. Y aquí vemos unos griegos que ilustran esta escena maravillosamente. Es más que curiosidad. Al curioso le dices que no y se queda tranquilo. El que insiste es porque quiere, anhela, necesita y ruega y hace lo que tiene que hacer por llegar a los pies de Jesús. Entonces mira lo que hacen, van a Felipe, mira el versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Ahora no sabemos por qué Felipe fue a Andrés. Tal vez tenía algunas dudas de llamar a Jesús o interrumpirlo de lo que él estaba haciendo, entonces va con Andrés. Entonces Andrés y Felipe ya los dos agarraron más valor y se van y se lo dijeron a Jesús. Ahora mira esto, porque cuando yo lo leí la primera vez no me di cuenta. Imagínate que llega Felipe y Andrés con Jesús y le dicen: Jesús, te está buscando allá unos griegos. Pero Jesús no responde nada con referencia a los griegos. Su respuesta es totalmente diferente a lo que nosotros esperaríamos que él iba a decir. Bueno, antes de eso quería hacer una ilustración. Así como estos griegos, nosotros también un día anduvimos buscando a Jesús. Nosotros tal vez un día también, con esa misma desesperación, anduvimos buscando a Jesús y alguien nos llevó a Él. Algunos de ustedes podrían decirme, ¿pero cómo? ¿Cómo me llevó a Él? Bueno, me mostró las Escrituras, me ilustró en la palabra, me invitó a un estudio bíblico, me invitó a la iglesia. Es lo que Felipe y Andrés hicieron. Llevaron a estos griegos a Jesús. Y es una hermosa ilustración porque nosotros también en un punto de nuestras vidas estuvimos buscando a Jesús. Algo dentro de nuestro corazón nos decía que nos hacía falta algo. Algo hace falta en mi vida. Tal vez todo estaba bien, tenías buen trabajo, una bonita esposa, tus hijos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hijos, y estabas ya feliz. Pero algo te hacía falta. Tal vez ya tenías la casa de tus sueños, tu carro, tu casa, tu trabajo, todo iba bien, pero había un vacío dentro de tu corazón que te decía, algo hace falta en mi vida. Y empezaste a buscar hasta que te topaste con Él, ya fuera en su palabra, alguien te evangelizó, te llevó a un estudio bíblico o te llevó a la iglesia. Alguien fue un Felipe y un Andrés a tu vida. ¿Y cómo podemos aplicar esto, hermanos? Nosotros debemos de ser Felipes y Andreses. Nosotros debemos de llevar a esa gente que anda buscando llenar ese vacío dentro de su corazón en otro lado.
Yo cuando estaba pasando por situaciones difíciles, especialmente cuando, ya ves, andas ahí y rompes con tu novia o lo que sea, ¿qué hacía uno? Iba con su amigo y su amigo lo primero que le decía es, no te preocupes, vamos a Las Vegas. Y así según se te olvidaba todo. Vamos a tomar, vamos a la fiesta, salgamos hoy, vamos al nightclub. Y según tú, contento, se te olvidaba todo en ese momento, pero el otro día era peor. El dolor todavía estaba ahí y lo peor era abrir la billetera, hermanos, así, y no encontrar nada ahí. Yo me recuerdo tocarme las bolsas y decir, tengo las llaves del carro, ver por la ventana así cuidadosamente, wow, ahí está mi carro. ¿Cómo llegué? No sé. Y entonces vemos de que la gente busca llenar esos vacíos en otras cosas, en tomar, en alcohol, en drogas, en fiestas, en mujeres, en muchas cosas. Y nosotros, hermanos, tenemos la solución para sus problemas. La solución es Cristo. Ellos necesitan a Cristo en sus corazones, reinando sobre sus vidas. Y entonces podemos ser como Felipe, podemos ser como Andrés, ser de los que llevan a esas personas a conocer a Jesús. Como te digo, puede ser ilustrándoles la palabra de Dios, enseñándoles un versículo, puede ser trayéndolos acá al estudio, puede ser llevándolos a la iglesia. Ahora, podemos ver algo más. No dice aquí si Jesús lo recibió o no lo recibió. Andrés y Felipe van a Jesús, le dicen, ahí hay unos griegos allá afuera, en la corte de afuera, quieren verte. No dice voy a ir a hablar con ellos, no dice espérenme un ratito, no dice nada. No sabemos si fue a hablar con ellos. Pero lo que sí sabemos es lo que dice Juan 6:37. Y lo que dice Juan 6:37 es lo siguiente: aquel que viene a mí, yo nunca le echo fuera, yo nunca le rechazaré. Entonces no hay ninguna razón para suponer que no lo recibió, que no habló con ellos. Ahora, mira la respuesta de Jesús, porque es algo interesante. Acá hay un cambio dramático. Y cuando alguien te va a decir, ahí hay unos griegos que quieren hablar contigo, yo creo que la respuesta no sería esta. Mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado, glorificado. Si ves la respuesta como que no encaja, ¿verdad? Señora, ya te buscan unos griegos. Jesús respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Algo pasó ahí, hermanos. Esa era una señal de algo. Porque si ustedes recuerdan, todo el tema del Evangelio de Juan había sido algo. ¿Qué había sido? ¿Qué decía Jesús? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no es mi hora. Dice que lo querían apresar, pero todavía no era su hora. Lo querían apedrear, pero no podían porque se escabullía, porque no era su hora. Y de repente vienen unos griegos a hablar con él y no contesta nada más que ha llegado la hora. Entonces este evento, hermanos, hay una transición divina. De antes decir no es mi hora, para ahora decir ha llegado la hora. Está claro que Jesús ve este pedido de los gentiles como un punto fundamental de su ministerio. En respuesta a la solicitud de estos griegos, Jesús anuncia, ha llegado mi hora. Esta es la señal que los judíos habían oficialmente rechazado a Jesús como Señor, como Salvador, y ahora el Evangelio iba a ir a los gentiles. No solo para salvación, sino para expansión del reino. La salvación ahora sería proclamada por todo el mundo y los gentiles serían portadores de las buenas nuevas. También esto tiene una declaración que sin duda incitó y enojó a los judíos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque él usa el título el Hijo del Hombre. Y en Daniel 7 dice, será glorificado en su reino y lo establecerá por siempre.
por los siglos de los siglos. Dice Daniel 7, no me recuerdo el versículo, pero dice, el Hijo del Hombre será glorificado y establecerá su reino aquí en la tierra. Así que el Hijo del Hombre era un título mesiánico que representaba al Rey que venía a establecer su reino aquí en la tierra y que iba a destruir a todos sus enemigos. El hecho que Jesús se atribuye una vez más un título divino enfurece otra vez a estos religiosos. Cuando Jesús dice que el tiempo de ser glorificado ha llegado, Él tiene su mirada en un lugar solamente. ¿En qué creen ustedes? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Dónde va a ser Él glorificado? En la cruz. Ahí lo exaltará su Padre y el Hijo traerá gloria a su Padre. El tiempo había llegado para que el Padre glorificara a su Hijo. El objetivo final de Dios, escucha, el objetivo final de Dios en toda la historia y desde el primer versículo de Génesis hasta el último en Apocalipsis, es que Dios va a exaltar a su Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Juan 17, 1, 2 dice lo siguiente, unos capítulos más adelante. Escucha, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y versículo 5 de ese capítulo dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora de regreso al versículo 24 del capítulo 12, Jesús responde con una analogía impresionante. Dice, de cierto os digo, otra vez esa palabra, ¿verdad? Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De quién está hablando él ahí? De él mismo, ¿verdad? Su mente ya está en la cruz. Su mente ya le dice, tu tiempo ha llegado, vas a ir a la cruz. No puede haber un reino sin que el rey muera primero. No puede haber conquista a menos que el conquistador se sacrifique por su pueblo. Y no puede haber remisión de pecados sin la sangre del Hijo de Dios que muriera en la cruz. Hermanos, Él no vino a aplastar a los romanos y a establecer un reino físico. Él vino con una misión específica dada por el Padre. Él siempre decía, yo no hago lo que yo quiero, yo no digo lo que yo quiero decir, yo solo digo lo que oigo a mi Padre decir. Y Él dice, mientras una semilla permanece en el granero, se conserva por su capa exterior. Solo cuando su semilla es extirpada y puesta en el suelo para morir, es cuando la vida interna comienza a florecer. Es ahí cuando da vida a una gran planta y esa gran planta produce muchas más semillas y muchos más frutos. Si el grano permanece en el granero, entonces no hay frutos, hermanos. Si Jesús no baja del cielo, el cielo va a quedar vacío y el infierno no se abastecerá de toda la gente que irá para allá. Si el grano no cae y muere, no hay frutos. Si Jesús no viene del cielo a morir por nosotros, no hay gente en el cielo. No hay otra opción. El hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. El hombre estaba muerto en sus pecados y delitos. Romanos 3, 9 al 12 dice lo siguiente, judíos y gentiles, todos, que todos están bajo pecado. Escucha, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, estábamos completamente muertos en nuestros pecados y delitos. Nadie podía escoger a Dios. Éramos esclavos al pecado, éramos esclavos de Satanás.
Dios tenía que intervenir y proveer un medio de salvación. Alguien tenía que pagar por el pecado. Alguien debía morir. En el Antiguo Testamento, para hacer remisión de pecados, había que matar, ¿qué? Un corderito, perfecto, sin mancha, sin arruga. Y el sacerdote tenía que tenerlo 3 días, revisándolo, viendo que todo fuera perfecto. Porque no había remisión de pecados si ese cordero no era perfecto y no derramaba su sangre por el pueblo. Y ahora vemos que el corderito acaba de ser Cristo. Y Él es el hombre perfecto. No hay nadie más que podía morir. No hay nadie más que podía soportar la furia que iba a caer sobre Él de parte de Dios. Cuando Él habla de la copa, está hablando de la furia de Dios. Alguien tenía que pagar el pecado y no podía ser ninguno de nosotros. Así que tenía que ser Él. El pecado era el obstáculo imposible para los hombres de remediar por sus propias fuerzas. Solo por el sacrificio de sí mismo Jesús pudo reconciliar e impactar la vida de otros. Sin muerte no hay vida. Hebreos 12:2 lo dice de esta manera: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Alguien sabe qué es oprobio? Oprobio. ¿Alguien sabe qué es oprobio? Oprobio dice que es la vergüenza o la desgracia. Si hay algo que él tuvo que soportar, fue la vergüenza. Hermanos, este es el Hijo de Dios, el que Génesis dice que estaba ahí creándolo todo. Juan 1 dice que sin él nada fue hecho. Y 1 Colosenses dice que todo fue hecho por él y para él. Y ahí lo ves, colgado, desnudo en una cruz. Hermano, ¿alguna vez has estado desnudo en público? ¿Algunos han soñado que han estado desnudos en público? Levante la mano, los desnudos. Se siente feo. Allá había uno. Trae vergüenza, hermanos. Ahora imagínense que así estaba colgado el Hijo de Dios. Desnudo, y él dice que soportó, dice, él sufrió la cruz. ¿Y qué fue lo que más menospreció? El oprobio, la vergüenza. La gente pasaba y lo miraba ahí colgando y dice que movían sus cabezas. ¿Este es el Hijo de Dios? ¿Cómo no te bajas de ahí, Hijo de Dios?, decían otros. Él soportó la cruz, pero menospreció, odió el oprobio, la vergüenza que tuvo que pasar. La cruz significa que Jesús hizo y soportó todo lo necesario para nuestra salvación. Él pagó en su totalidad la deuda, los cargos en nuestra contra. Él proveyó la satisfacción al juicio justo de Dios contra nuestros pecados. Nosotros no aportamos absolutamente nada para nuestra salvación. Todo lo que podemos hacer es arrepentirnos, creer en el Señor y creer en el Hijo de Dios, que vino, se hizo carne y murió por nosotros y se resucitó al tercer día. ¿Y dónde está Él ahora, hermanos? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero aún dice, el arrepentimiento y la fe son dones de Dios, de modo que nadie puede jactarse de nada. Eso lo dice Hechos 11, 18 y Efesios 2, 8 al 9. Por lo tanto, Él obtiene toda la gloria de nuestra salvación y ningún crédito, escucha, se le es dado al hombre en este asunto. La cruz revela la gloria de Jesús y anula cualquier pensamiento humano para jactarse de que yo o tú o algunos de nosotros hicimos algo para nuestra salvación. La cruz mata todo el orgullo del hombre y lo exhibe para que todos sepan que este evento en la cruz fue para que el Cristo fuera glorificado y exaltado. Nadie más. Luego hay un punto final y este nos compete a nosotros. Ya Cristo hace lo suyo y de ahí nos toca a nosotros. Mira lo que dice Él. Versículo 25.
Y esto a veces es un poquito difícil de predicar, pero téngame paciencia. El que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Como que no hace sentido eso, ¿verdad? Especialmente en nuestra sociedad hoy en día. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermanos, este es un pasaje que en muchas ocasiones es más fácil barrerlo bajo la alfombra. Porque en este mundo en el que vivimos, perder, no se puede usar esa palabra, perder. Nadie quiere perder, todos quieren ganar. Es más, si tú pierdes algo, te dicen, no, se abusaron de ti, se aprovecharon de ti. Pero la Biblia dice, y no solo la Biblia, Jesús mismo te dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir eso? Estos son términos generales. Ahora, ponle atención a lo que estamos hablando. Es una transición de judíos a gentiles, ¿verdad? Mira el lenguaje que usa ahora Jesús. El que es para cualquiera. El que ame, el que se niegue, el que quiera venir. Ya no solo está hablando a los judíos, está hablando, ya abrió el panorama para todos. El que ama su vida y el que aborrece su vida. Estos son términos generales y para todo el que quiera. Aquí vemos la transición, ya no solo se refiere a los judíos, sino a todos en general. Aquí vemos el nuevo vocabulario que habla en términos generales. El que quiera, quien sea, si alguno. El que ama su vida la pierde y el que la odia, su vida encuentra la vida eterna. ¿Qué declaración esa, hermanos? Pasé meditando en esa frase y pasé buscando, estudiando, porque se me hace una frase muy, muy poderosa. Pareciera algo negativo, pero es algo positivo. Algo negativo para la carne, pero algo positivo para el espíritu. Escucha, el Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas para tu espíritu, pero no tan buenas para tu carne. Esta es una invitación general abierta a todos los que estén dispuestos, pero quiero que noten algo, escucha, esta invitación es para morir. Si amas tu vida, la perderás para siempre. Pero si odias tu vida en este mundo, la encontrarás. Esto te habla de odiar el pecado en tu vida, de odiar el orgullo en tu vida, de odiar la mentira, el engaño, la indiferencia, el egocentrismo, la impiedad, iniquidad. Y pon lo que tú quieras ahí, mal carácter. Todo lo que nos impide tener una relación con Cristo. Mira lo que dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? ¿Por qué los que lloran? Dice, porque de ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Es el detalle. ¿Por qué lloran, hermanos? Porque odian el estado pecaminoso en el que viven. Porque en este cuerpo vivimos en pecado y ofendemos a Dios todos los días. ¿Alguien no ofende a Dios todos los días? Que levante la mano para orar por usted, por mentiroso. Ofendemos a Dios todos los días, hermanos, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras acciones. Y odiamos esa parte, esa área de nosotros. Yo no quiero hacerlo, pero lo hacemos. Otra traducción dice, traducción de llorar es estar en luto. Al darnos cuenta quiénes somos delante de un Dios santo y puro, lamentamos nuestro estado de maldad y pecaminosidad y nos ponemos de luto. Un día seremos libres de este cuerpo y honraremos a Dios como Él se lo merece. ¿Recuerdan a Pablo? Él gritaba frustrantemente unas palabras. Quiero ver si alguien sabe qué decía él. Que todo lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Sí, un poquito antes de eso decía algo más. Decía, miserable de mí. Y de ahí decía algo más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, él tenía la intención, el hombre interno quería hacer lo bueno, pero la carne lo arrastraba a hacer lo malo. Así que Jesús dice, debes odiar tu vida terrenal para encontrar la vida espiritual.
No es simplemente creer en Jesús y obedecer su palabra. No es simplemente creer en Jesús. Muchos creen en Jesús. Muchas sectas creen en Jesús. Sino se trata de obedecer su palabra y morir a nosotros mismos. No es simplemente creer en Jesús, ya que muchas sectas, muchas religiones creen en Jesús. Los demonios creen en Jesús. Esta es la razón porque hoy en día hay muchas personas que dicen que 1 billón de personas son cristianos, hermanos. Dicen porque no hay frutos. Porque tal vez a lo mejor pasaron a hacer una oración, levantaron su mano algún día y ellos piensan que son cristianos. Pero no han muerto a sí mismos, no han dado frutos. ¿Por qué se le...? Ahora mira, después de una salvación genuina, viene la santificación, que es un proceso de toda la vida. Y esa santificación nos muestra que realmente somos nacidos de nuevo. Muchos creen en Jesús, pero aman la vida que tienen en este mundo y no quieren abandonarla. Esos son los cristianos superficiales y los de la fe superficial que hemos estado estudiando. Mira lo que dice Lucas 9, 23 al 25. Es algo muy similar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es solo una vez, es cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora mira lo que dice este versículo. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hermanos, ¿de qué nos va a servir ganarnos todo, tener todo, para dejarlo acá que se pudra? No nos va a servir de nada. ¿De qué te sirve ganarte al mundo y perder tu alma? Mira los artistas famosos. Michael Jackson. Todos esos artistas que han ganado el calor de la gente, pero han echado a perder sus vidas. Este es el costo de seguir a Jesús. No se trata de comprar la entrada al cielo, sino morir al yo para que des frutos. Hermanos, si tú no mueres a ti mismo, tú no vas a dar frutos. Esa semilla tiene que morir para dar los frutos. Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él y volteándose les dijo lo que ellos querían oír. ¿Así dice? No, ¿verdad? Grandes multitudes iban con él. ¿Con quién es él? Es Jesús. Y volteándose les decía, escucha, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ahí es cuando yo creo que los discípulos le dijeron, Señor, está siendo muy duro, se nos va a ir la gente. La palabra miseo, que es odiar acá o aborrecer, en el griego significa algo muy sencillo. Esa traducción no nos ayuda. Pero lo que quiere decir es amar menos. ¿Amar menos qué? Porque si la palabra es aborrecer, se contradijera mucho, ¿no? ¿No nos dijo amar a nuestros prójimos y hasta aún nuestros enemigos? ¿Cómo es que aquí dice aborrece? No, simplemente significa amar menos que a tu padre. Amar menos que tu esposa, que tus hijos, que tus hermanos, que tus hermanas. Para seguir a Cristo se requiere amar menos a todo en este mundo, incluyendo a tus familiares. Escucha, lo que Jesús está diciendo es, nada puede estar encima de mí. ¿Por qué? Porque Él nos compró, hermanos. Porque Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor y nosotros somos, ¿qué? Sus servidores. Pablo decía, su esclavo. Así que para entrar al reino se requiere una transacción personal. ¿Has oído tú eso? Una transacción
personal. Escúchame, la salvación no se puede comprar porque no tienes lo suficiente dinero, plata, oro para comprar tu salvación. Pero por eso Efesios 2:8 dice que la salvación es un don, un regalo de Dios. Romanos 6:23 dice que es una dádiva, un regalo de Dios, la vida eterna. Pero sí hay una transacción. Y la transacción es esta, escucha. Tú le das a Dios todo lo que tú eres y Cristo te da todo lo que Él es. Ahora, no pareciera algo justo, ¿verdad? Porque ¿qué le podemos dar nosotros? Pero la transacción para entrar al reino de los cielos es esto. Tú le das todo lo que tú eres, así tal y como estás, y Él te da todo lo que Él es. En otras palabras, yo le doy mi vida a cambio de su vida. En Lucas 9:57, un joven llega a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y yo creo que así llegamos muchos de nosotros al Señor primero. Jesús le dijo, las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, no tiene donde recostar su cabeza. No tengo una cama donde dormir. No tengo un techo donde quedarme. No ando en giras en hoteles de 5 estrellas. Cuando voy a evangelizar, me quedo por ahí. No tengo almohada. ¿Quieres aún seguirme? ¿Y la respuesta qué fue? No, tengo que hacer algo. Dame toda tu comodidad y niégate a ti mismo. ¿Quieres seguirme? Deja tus comodidades y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue un rechazo. No hubo trato, no hubo una transacción, no hubo salvación. Jesús le dice al joven rico, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Y qué dijo él, hermanos? ¿Qué dijo? Sí. Entonces Jesús le dice, sigue, obedece todos mis mandamientos. ¿Y qué dice el joven rico? Todo eso yo ya lo hago, Señor. Yo ya cumplo todo eso desde mi juventud. Ah, bueno, dice Jesús, te falta una cosa más. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz todos los días. Marcos 10, 17 al 30. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico, hermanos? Se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchas cosas. Dice, abandonar las riquezas de este mundo. El precio para este joven rico fue demasiado grande y se fue triste porque amaba sus posesiones. ¿Cuál era la transacción? Deja tu vida, abandona tus riquezas y sígueme. Definitivamente hay una transacción y lo que Él nos pide es abandonar todo amor por este mundo para amarle exclusivamente a Él. Mateo 16:24 lo pone de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el precio, hermanos? ¿Cuál es el precio de ser un discípulo del Señor? ¿Cuál es? Negarse a sí mismo, morir a sí mismo, morir a todas nuestras pasiones y deseos de la carne, abandonar quienes realmente somos. Es algo radical, ¿no? Muchos dirían, no, ¿cómo voy a deshacer todo eso? ¿Cómo voy a abandonar eso? ¿Tú crees que es algo radical? ¿Sí es radical? ¿Muy radical? Miren, en el contexto no está aquí diciendo, vayan a vender todo porque Jesús no está aquí. Bueno, físicamente como lo estuvo en ese momento. En ese contexto Él está diciendo, ve, vende todo y sígueme, porque Él andaba ahí físicamente. Eso no quiere decir que todos ustedes se vayan a vender todas sus posesiones. Lo que está diciendo es, voy a darles el ejemplo del pastor que les da aquí clases a los jóvenes. Él se llama Andreas.
Su apellido es con la W, pero él dice que se pronuncia con la B, Andreas Biget. Y él viene de Suiza. Él tenía un buen trabajo. Él trabajaba para Hollywood. Él hacía special effects, efectos especiales en las películas, le pagaba muy bien, vivía muy bien, y de repente él siente el llamado de ser pastor. Ser pastor obviamente involucraba a él ir a estudiar inglés. Se fue a Inglaterra por seis meses a estudiar inglés, abandonar su trabajo y venirse aquí a estudiar al seminario por 4 o 5 años. Estando acá, abandonó lo que es hacer películas. Yo le pregunté un día, pero ¿por qué dejaste si te pagan tan bien? Y su trabajo es online, en la computadora. Y él me dijo lo siguiente: estar en ese ambiente involucra que yo tenga que estar también en esas movidas. En ese show business involucra ver mujeres, pasar tiempo con gente que no es cristiana, y yo tengo que dejar todo eso. En ese contexto podemos decir que él dejó todo eso para seguir a Cristo. O sea, no quiero que lo malinterpretemos. Algunos de nosotros tal vez nos ha pedido dejar un trabajo. Martin Lloyd Jones era un predicador también de Inglaterra, que era un cirujano de los reyes. Y de repente él siente el llamado de ser un pastor y abandona el ser cirujano de los reyes. Y todos le dijeron: estás loco, ¿cómo estudiaste 20 años en esa carrera? Ahora tienes una posición tan importante con los reyes de Inglaterra y vas a abandonar esto. Y él dijo: no puedo callar la voz que está dentro de mí. Se metió a estudiar, abrió una iglesia y ha sido uno de los hombres más impactantes de Inglaterra. Martin Lloyd Jones. Cuando pueden, escúchenlo. Él falleció hace unos años atrás, pero dejó mucho material. ¿Cuál es el precio? Muere a ti mismo, a todos tus sueños y deseos y pasiones de la carne, y síguelo. Yo no sé en qué contexto aplicas tú eso a tu vida. ¿Es algo muy radical? Para muchos tal vez sí, pero más radical, escúchame, es dejar un trono, dejar toda la gloria, el poder, hacerse humano, hacerse parte de la creación, dejar que su misma creación lo torture, lo escupa y lo crucifiquen en una cruz. Eso es radical, hermanos. Ahora, no me vengas a decir: es que lo que me estás diciendo, lo que pide el Señor es muy radical. No, radical es lo que Él hizo. Lo que nos pide es algo que podemos hacer. La salvación es una transacción donde tú das tu vida por Él para tomar su vida. La salvación es una transacción donde tú te rindes completamente a tus deseos, a tu carne, y tú tomas las ropas celestiales que Él nos da. ¿Quieres el tesoro del reino? Ten de menos los tesoros de la tierra. Tienes que rendir tu voluntad para hacer su voluntad, tu vida para tomar la suya, tus sueños para tomar sus sueños, tus planes para tomar sus planes. Tú le das todo lo que eres y Él te da todo lo que Él es. Muchos, como les digo, pueden decir: no, eso es demasiado, eso es demasiado. Mira quién lo hizo, Pablo lo hizo. Filipenses 3, 7 al 8 dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? Este era judío de judíos, estudiado, tenía todos los títulos que tú podías colgar de la religiosidad, tenía poder, tenía autoridad, y él dijo: lo voy a dejar todo. ¿Y sabes qué? Fue el discípulo que más sufrió. Pablo estuvo dispuesto a abandonarlo todo por Cristo. Él abandonó todo y lo tuvo por basura terrenal para ganar el tesoro que se encontraba en Cristo. Ahora, ¿estarás tú dispuesto a hacer lo mismo?
Muchas veces, hermanos, somos confrontados con un camino que se parte en dos. Y tenemos que tomar una decisión. Estoy dispuesto a abandonar mi vida. Estoy dispuesto a morir a mí mismo. Estoy dispuesto a tomar mi cruz todos los días. Estoy dispuesto a odiar mi vida en esta vida para encontrarla. Versículo 26 dice, con esto vamos a cerrar. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mira lo que dice, mi Padre le honrará. ¿Cuál es el beneficio de morir a nosotros mismos? Vida eterna con nuestro Padre. Y algo más, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Se recuerdan cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo? Yo me voy para ir a preparar moradas para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Hermanos, de esto se trata el Evangelio. No son tan buenas nuevas para el cuerpo porque nos dice, muere a tu cuerpo, dile no a tu cuerpo. Pero créanme que va a valer la pena. Él ascendió al cielo y hoy está a la diestra del Padre en las glorias eternas que Dios preparó de antemano. Y una cosa más, el Padre nos honrará. Eso es algo, esto ni me cabe en la cabeza. Cuando llegué aquí dije, aquí vamos a parar. Porque podemos hacer 10 prédicas solo de eso. Qué cosa tan asombrosa. Dios honra a quienes se someten y obedecen a Jesucristo. Es absolutamente incomprensible. Ahora dígame, qué insensato sería rechazar esta gran oportunidad. Tendríamos que realmente tener la cabeza vacía para decir, no quiero esto. Eso no es para mí. O tal vez como decía yo, bueno, voy a vivir mi vida, voy a disfrutar, voy a hacer todo lo que yo quiera y cuando ya esté viejito, cuando ya me vaya a morir, voy a aceptar a Cristo. Hermanos, no se trata de eso, porque ¿qué pasa en medio de todo eso? Nos podemos morir. ¿Quién sabe? Mañana el Señor nos llame a su presencia. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, así que debemos estar listos. Debemos morir a nuestra carne. ¿Estás dispuesto a perder tu vida por Él? Es una pregunta drástica. Imagínate que en un momento tocaran la puerta allá afuera y nos dijeran como lo hacen en el Medio Oriente. Y entran terroristas y nos dicen, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están predicando acerca de Cristo? ¿Están hablando de Jesús? Te vamos a dar una oportunidad. Niega a tu Jesús o te mueres. Hermanos, esa es la triste realidad de muchos de nuestros hermanos en China, en el Medio Oriente, en Irak, en Pakistán, en esos lugares. Y nosotros pensamos que nos va mal. Y tenemos que estar listos para ese día que tengamos que decir, no voy a negar a mi Señor. ¿Estás dispuesto a perder tu vida por Él? Si no, recuerda estas palabras. ¿De qué le sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma? Hermanos, esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Se va tan rápido comparado a la eternidad que el Señor nos tiene. Así con eso en mente te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar. Y te voy a pedir que corras a Cristo y te sometas a Él. Será la mejor decisión de tu vida. Escucha, nada en este mundo vale la pena que nos aferremos o que nos agarremos de esa cosa. No vale la pena, hermanos. El Señor nos da una oportunidad hoy. Y tengo que hacerla así porque el Señor nos pide que seamos drásticos con Él. O somos o no somos. O es blanco o es negro, no puede ser gris. O eres
frío o eres caliente, no puedes ser tibio. Y su palabra nos confronta, y su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y te hace la pregunta: ¿estás dispuesto a morir para seguirme a mí? Hermanos, este es algo que tú debes responderle a Él. Que tú ahí en tu lugar puedes cerrar tus ojos, ponerte a cuentas con Él y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a perder mi vida para encontrar mi vida. Estoy dispuesto a morir a mí para ganarte a ti. Estoy dispuesto a morir a mi vida terrenal para ganar mi vida espiritual. Padre, te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas de seguir escudriñando tu palabra y dejar que tu palabra nos escanee, nos confronte, nos examine y que nos hable directamente a nuestro espíritu, que sacuda nuestro espíritu y nos saque de la comodidad espiritual en la que nos encontramos, que nos saque de la apatía, que nos saque de la frialdad en la que estamos. Porque no sabemos en qué momento tú nos vas a llamar a tu presencia. Y pedimos, Señor, que seas tú el que despierte nuestra alma y nuestro espíritu. Y que nos ayudes, Señor, a morir a nuestra carne todos los días. A morir a nuestros pensamientos para adoptar los tuyos. A morir a nuestros sueños para adquirir los tuyos. Para no ver a través de nuestros ojos, sino a través de tus ojos. Tener tus pensamientos y no los nuestros, abandonar nuestros sueños para ganar los tuyos. Queremos hacer tu voluntad, queremos vivir para ti. Si comprendemos el mensaje de la cruz, es que tú nos compraste a precio de sangre y nosotros queremos ser tus servidores. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las cosas espirituales y no en las materiales. Ayúdanos, Señor, a ser valientes a través de tu Espíritu Santo que nos da poder, amor y dominio propio. Gracias te damos por esta noche, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a ponerla en obra esta semana que viene. Te amamos, te bendecimos, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús.